y nos permita aprovechar al máximo esto que vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, tú les encomiendas por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Pues nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo a través de su Madre, la Virgen Santísima, y que todo lo que podamos recibir, en primer lugar lo pongamos en práctica con nuestras familias y que con generosidad, disposición y alegría podemos también ser instrumentos de Dios con aquellas familias de nuestras comunidades que padecen y sufren por diversas circunstancias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Voy a presentarles, entonces, como les decía hace un momento, vamos a iniciar el cuarto módulo que se titula Discernimiento del estado matrimonial. Y el objetivo de este módulo es que podamos atender y entender los signos externos e internos que permitan orientar hacia el descubrimiento de posibles defectos del juicio y de la voluntad al momento de que los cónyuges hacen el asentimiento y deciden unirse en el sagrado sacramento del matrimonio. Para acompañarnos y explicarnos este módulo tenemos con nosotros al padre Tadeo Velázquez. Él es licenciado en teología, licenciado en derecho canónico, es también vicario judicial adjunto del Tribunal de la Arquidiócesis de León y imparte precisamente la materia de derecho canónico en el Seminario de León. Entonces, pues sin más, los dejo con el padre Tadeo Velázquez. Padre Tadeo, bienvenido y el micrófono es todo suyo. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartirles este módulo de formación, ¿verdad? Bueno, yo desde el ámbito que me he especializado, que es el derecho canónico, pues les voy a compartir este módulo. Primeramente, me da muchísima alegría pues ver a muchos laicos. De verdad creo que este curso está respondiendo a lo que el Papa Francisco ha pedido últimamente en esta reforma que se hizo sobre los procesos de nulidad matrimonial. De verdad creo que para mí el participar en este curso da mucha esperanza y que estamos respondiendo a esa petición del Papa Francisco. Bueno, voy a compartir pantalla porque les he preparado unas diapositivas
Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, sí, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien, padre. Ok, también lo escucho bien. Bueno, esta exposición o este módulo lo he titulado así: Acompañamiento en el proceso de declaración de nulidad matrimonial. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 3 días, en este módulo? ¿Cuál va a ser el contenido que quiero compartir con ustedes? Y bueno, ya desde ahorita se los quiero compartir. Bueno, primeramente un poquito de una introducción para sensibilizarlos en este tema. Sobre todo pareciera que hoy en la actualidad hay una crisis del matrimonio. Y vamos a corregir ese concepto, ¿sí? El matrimonio no está en crisis, sino que hay otros factores que son focos de crisis para el matrimonio, ¿sí? Pero en sí el matrimonio no, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña introducción para sensibilizarlos en este módulo. Después vamos a tocar estas 2 palabritas que seguramente en los módulos anteriores ya han salido, pero bueno, yo voy a tratar sobre el acompañamiento y el discernimiento desde la parte jurídica. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? Esta nueva reforma del Papa, ¿cómo debe ser ese discernimiento, ese acompañamiento? Muy interesante, pero desde la perspectiva jurídica. Después de que veamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que quienes acompañan y ayudan a hacer un discernimiento de las personas que quieren un proceso de nulidad matrimonial, pues primero se comienza con una entrevista. Entonces, vamos a ver esto de la entrevista, algunas pautas muy prácticas y bueno, vamos a tocar ese punto de cómo hacer una entrevista. Para hacer esa entrevista también es necesario hacer una investigación. Ahorita vamos a ver que dentro de esta reforma se llama la investigación pastoral o prejudicial. También se los voy a explicar. Prácticamente estos 4 puntos que ahorita estoy exponiendo del contenido, tal vez pueda ser muy teórico, algunas cuestiones prácticas, pero eso nos va a sensibilizar para lo que ya vamos a ver el día de mañana y el viernes. Bueno, ya cuestiones más prácticas. A ver, ya hemos acompañado, ya hemos hecho un discernimiento, hemos entrevistado, hemos hecho la investigación pastoral. Bueno, hemos visto que esta pareja sí se le puede canalizar al tribunal y puede comenzar un proceso de nulidad matrimonial. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ayudarle a hacer un libelo. ¿Qué es el libelo? Pues es ese escrito de demanda para poder comenzar un proceso de nulidad matrimonial. Entonces, voy a explicarles cómo se lleva a cabo el libelo, ¿sí? Y también para descubrir si procede o no a un proceso de nulidad matrimonial, pues hay que conocer también las causales de nulidad matrimonial. Ahorita en la presentación escuché que solamente este módulo que me han dado solamente se basa en 2 causales: la grave descreción de juicio y por una incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, que son vicios del consentimiento. Bueno, en este apartado de las causales, les voy a presentar todas las causales que hay para poder verificar si un matrimonio fue válido o no, ¿sí? No solamente me voy a encasillar en esas 2 causales, sino que tengan un panorama de todas, pero sí explico solamente esas 2 causales que son el pan de cada día de los tribunales. Después, también una novedad de esta nueva reforma, que es el proceso breve. Eso lo vamos a ver ya prácticamente en el día viernes. Los procesos que existen dentro de la iglesia y cuáles son las funciones del tribunal, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar o que yo voy a compartir con ustedes, ¿sí? Para que tengamos el esquema ya ahorita en nuestra mente, cuál va a ser el contenido de este módulo. Bueno, vamos pues a esta introducción. Quisiera partir de esta frase que es hermosísima, ¿eh? Dice: conocer a Dios y al hombre
para conocer el matrimonio. Y esto es Me volví algo, a ver mi grupo. esto es algo muy cierto, ¿eh? Si queremos comprender el sacramento del matrimonio, hay que conocer a Dios y también hay que conocer al hombre, ¿sí? Por eso, una de las debilidades a veces de los matrimonios y que piden este sacramento, a veces traen un bajo conocimiento de Dios y un bajo conocimiento del hombre y no ven toda la belleza del sacramento del matrimonio. Por eso quisiera comenzar con esta pequeña introducción, con esta frase. Si ustedes se quieren adentrar a la belleza del matrimonio, hay que adentrarnos a conocer a Dios y conocer al hombre, ¿sí? Que seguramente ya lo tocaron en los módulos anteriores. Quiero también sensibilizarlos con estas pequeñas frases que me gustaría, o preámbulos, para comprender este tema que les voy a dar, ¿sí? Bueno, quisiera partir de la Sagrada Escritura. Dice, la Sagrada Escritura se sirve reiteradamente de la imagen del matrimonio para expresar el amor de Dios a los hombres. Les soy sincero, yo cada vez que me toca asistir a un matrimonio, una celebración, siempre cuando voy a poner las lecturas, me gusta muchísimo que se lea la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hay dos frases que a mí me encantan porque expresa esto, el amor de Dios a los hombres y a la iglesia. Bueno, aquí tengo el ritual de matrimonio. Quisiera leerles cuáles son esas dos frases que para mí tienen una gran fuerza en la Sagrada Escritura sobre el matrimonio. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Si verdaderamente comprendieran esto los cónyuges, de que su amor debe ser como ese amor de Cristo a su iglesia, híjole, serían otra cosa los matrimonios, de verdad. Esta frase, bueno, les digo, ahorita nada más les doy esta pincelada, generalmente ya en la homilía me explayo un poquito más para que vean la grandeza que tiene el sacramento del matrimonio y el fundamento bíblico. Y otra de las frases que me gustan muchísimo es que dice, este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, el sacramento del matrimonio. De hecho, es ahorita una también de las frases que les voy a compartir. El matrimonio es un misterio. Bueno, en todas las épocas y culturas se tiene conciencia de la grandeza del matrimonio. Por eso, ahorita comenzaba sensibilizándolos de que no hay que afirmar de que en sí lo que es el matrimonio no está en crisis, sino que más bien otros factores de crisis influyen en el matrimonio, pero en sí el matrimonio, ahí pongo en esa frase, en todas las épocas y culturas se tiene conciencia de la grandeza del matrimonio. No está devaluado, ¿no? Les digo, más bien hay ahorita focos de alarma que sí ponen en riesgo el matrimonio, pero en sí el matrimonio, todas las épocas y culturas ven la grandeza que tiene el sacramento del matrimonio. También recordemos que al hablar del sacramento del matrimonio, pues tenemos que recordar que es una vocación. Y como vocación al matrimonio, pues el hombre ha sido creado para amar. Entonces, esta vocación tiene una gran dignidad, porque ahí es donde se vive a lo que hemos sido creados, amar. Ya lo que les comentaba ahorita, la iglesia habla del misterio del matrimonio y lo hemos escuchado en esta cita bíblica. Y que bueno, recuerden, siempre un misterio, pues hay que irlo descubriendo. Por eso yo ahorita comenzaba con esa frase. Si queremos ver la belleza del matrimonio, hay que conocer a Dios y hay que conocer al hombre para conocer ese gran misterio del matrimonio. Y no se nos olvide, el mismo Dios es el autor del matrimonio, ¿sí? Bueno, quería poner estas pequeñas frases de preámbulo para que nos sensibilicen al tema al que nos vamos a enfrentar. Y también les dejo por ahí de tarea
que puedan leer este número de Gaudium et Spes, número 48 es. Este número, podíamos hasta en una sesión explicarlo todo. Ahí dice todo lo grandísimo que es el sacramento del matrimonio. Y se los pongo aquí porque muchos de los cánones que tiene el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, la definición de matrimonio que la vamos a ver, se basa en este número, ¿sí? Yo se los dejo de tarea, léanlo y creo que van a comprender muchas cosas de lo que les voy a exponer en este módulo. También los remito estas dos citas al Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1603 y también Gaudium et Spes, números 22. Les digo, bueno, me hubiera gustado leer estos números de estos documentos, pero bueno, nos tardaríamos mucho en esta sesión, ¿sí? Bueno, esto me lo va a pasar. Quisiera ahora presentarles cuáles son esos focos de alarma que afectan al matrimonio y que esto va influyendo a que muchas parejas pidan el sacramento del matrimonio afectadas por esto, y eso va a traer consecuencias ya después en el acto de la voluntad, en los impedimentos, bueno, en varias cosas que vamos a ver. Por eso he titulado Matrimonio y familia bajo la presión cultural. ¿Qué es lo que está permeando al matrimonio? Bueno, aquí pongo diversos focos de crisis. La crisis que afecta al matrimonio y a la familia se caracteriza hoy por presentar una multitud de focos simultáneamente activos. Les digo, no es en sí que el matrimonio y la familia, esas instituciones estén en crisis, sino que hay una multitud de focos que están ahí en esa lucha contra el matrimonio y la familia. Y aquí pongo solamente 5 puntos que quiero poner sobre la mesa y que sí afectan. La primera de ellas es que se está difundiendo un concepto de libertad subjetivo e individualista, desligado de la verdad del ser humano. Y una persona que caiga en este pensamiento de la libertad subjetiva individualista y no hablar sobre la verdad del ser humano, ¿qué lo va a llevar? A rechazar todo compromiso. Y esto ya vemos, el matrimonio requiere compromiso. Entonces, una persona que ya pide el sacramento del matrimonio con esta idea, híjole, ya no va a comprender el compromiso que adquiere con el sacramento del matrimonio, ¿sí? Número 2, hoy también una de las cosas es de que se desvincula la sexualidad de cualquier exigencia propia de la dignidad de la persona humana. No hay ese vínculo de la grandeza que tenemos nosotros como seres humanos y nuestra sexualidad. Por eso pongo aquí la siguiente frase: el sexo sería un objeto para su libre manipulación y uso. Por eso ya desde el noviazgo no se entiende la belleza de la sexualidad. Y eso después lo llevan a la vida matrimonial, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, esto es lo que afecta al matrimonio y a la familia. 3, se sostiene que el matrimonio no es más que un formalismo convencional que condiciona la libertad. Pareciera que quienes piden el sacramento del matrimonio pierden su libertad. Y así es ahorita las ideas, y por eso muchos optan según son ideas muy malas. Pues mejor vivimos en unión libre, pero es por esto, por este concepto de libertad que tienen. Y eso afecta muchísimo. Por eso muchos optan por vivir en unión libre. Una gran inmadurez. También otra de las cosas que está dando, y creo que México ya va para allá, la disociación entre matrimonio y descendencia. Hoy hay que decir no a la procreación. Bueno, pues ya, si una persona desde que está en la ceremonia, está haciendo su acto de voluntad de casarse y excluye el no tener hijos,
pues ese matrimonio va a ser nulo, ¿eh? Yo les comparto de mi experiencia. Yo estudié en la Universidad de Navarra, en España, y a mí se me hacía muy curioso que en la materia que nos daban de jurisprudencia, es decir, ver sentencias de nulidad matrimonial, me llama mucho la atención que muchos de las sentencias que nos daban a estudiar eran en referencia a la causal de exclusión de la prole. Yo antes de irme a estudiar ya trabajaba en el tribunal como auditor en las causas de nulidad matrimonial, y yo me daba, bueno, la realidad de nosotros aquí en México es más por la causal de falta de, una grave discreción de juicio y por una incapacidad para cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Entonces yo cuando llegué allá decía, bueno, ¿y por qué nos dan tanto material de exclusión de la prole? Porque en Europa se vive mucho esto, muchísimo, y vamos para allá nosotros. Por eso ahorita la idea que se tiene y que afecta al matrimonio y a la familia es esa disociación entre matrimonio y descendencia, no a la procreación. Y les digo, unas personas que piden el sacramento del matrimonio y van y hacen su acto de voluntad, su consentimiento ya con esa actitud de no tener hijos, pues es un matrimonio nulo, ¿sí? Y 5, la familia se considera como un modelo de convivencia impuesto por circunstancias históricas y culturales sin fundamento a la naturaleza humana, ¿sí? De hecho, he visto que hoy se quiere hablar de diferentes tipos de familia. Híjole, pues es por esto, por esta idea, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de presentar son diversos focos de crisis que van ahí como apuñalando al matrimonio y a la familia, ¿saben? Bueno, nomás quiero, las preguntas creo que serán hasta el final, ¿verdad? Yo así les sigo mi exposición. Otra de las cosas, y esto yo no voy a ahondar porque es un tema muy largo para explicar y tenemos que ser muy precisos en todo esto. También una de las cosas que está afectando a la familia y al matrimonio es la ideología de género, ¿sí? Le pongo esta frase: la forma más radical de ruptura entre la realidad de la naturaleza y la conducta respecto a la diferencia sexual es la que propugna la ideología de género y las teorías queer. ¿Sí? Está haciendo mucho daño todas estas ideologías, estas teorías para el matrimonio y para la familia. Y bueno, aquí les pongo este texto. Ojalá, si quieren profundizar un poquito más, les recomiendo muchísimo este documento. Es muy sencillo, muy bueno. La ideología de género, sus peligros y alcances. Se los recomiendo. Por ahí fue de la Conferencia Episcopal Peruana, pero es uno de los documentos que en lo personal ayudan a comprender mucho esta ideología. ¿Y cuáles son los riesgos que trae la ideología de género en relación, bueno, a lo que yo estoy tocando? Primeramente, la ideología de género lo que quiere es que hay que desaparecer el matrimonio y toda unión estable. Es uno de los riesgos, ¿eh? Les vuelvo a repetir, la grandeza del matrimonio, bueno, ahí va a estar. Pero esta ideología sí quiere desaparecer el matrimonio y toda unión estable. Dudo que lo vaya a lograr. También esta ideología, otro de los riesgos es que quiere desaparecer la relación entre unión y procreación, lo que también ahorita les comentaba, no tener hijos. Y los hijos que se tengan, bueno, pues los hijos serían producto de encargo. Imagino que, bueno, ya quienes han profundizado en la ideología de género, pues ya saben a lo que me estoy refiriendo. También la educación de los hijos que se encarga el Estado. Por eso, una de las consecuencias que ahorita estamos teniendo en nuestro país, ¿sí? Pero de fondo está la ideología de género. Bueno, ojalá los haya sensibilizado para decir, el matrimonio sigue teniendo su valor, sigue teniendo su grandeza, su belleza, porque Dios es el autor del sacramento del matrimonio. Bueno, ahorita antes de
de que se conectaran todos, estaba un poquito platicando y les compartía que el Papa Francisco, después de los sínodos de la familia que se realizó en el año 2014-2015, vino esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial y tal vez muchas personas desconocían que en la iglesia existe procesos de nulidad matrimonial, ¿sí? Hoy en la actualidad todavía se sorprende muchísima gente de esto, ¿verdad? Sobre todo, bueno, yo cuando tengo la oportunidad de confesar y que hablan de un fracaso matrimonial, pues les digo, fíjense que dentro de la iglesia existen los procesos de nulidad matrimonial y porque todas las personas que han caído en este proceso, en un fracaso matrimonial, pues tienen el derecho de conocer de que dentro de la iglesia existen los procesos de nulidad matrimonial. Y gracias a Dios, con esta reforma del Papa del año 2015, la verdad, mucha gente ha conocido más. Y ahorita que platicábamos, en los tribunales se nos ha aumentado el trabajo, ¿eh? No se imaginan todo el trabajo que tenemos. Ha sido muchísimas personas han llegado, tan solo les voy a hablar, ¿eh? Pero bueno, yo estoy hablando de la experiencia que tengo y de que somos una arquidiócesis. Tan solo para la primera entrevista, ¿sí? Que es lo que ahorita les voy a compartir, para la primera entrevista y saber si puede llevarse a cabo un proceso de nulidad matrimonial, nosotros al año estamos teniendo entre 500 y 600 personas que quieren tener una primera entrevista para ver si podemos llevar su proceso de nulidad matrimonial. Es muchísimo, ¿eh? Nosotros, nuestra realidad, no sé, en el tribunal de Saltillo, cuántas personas tengan ahí registradas para que tengan la primera entrevista y después comenzar un proceso de nulidad matrimonial. Les quería compartir esto porque en una ocasión, el año pasado, al decano de la Rota Romana, que es el tribunal de máxima instancia de la iglesia, le hacían esta pregunta al decano, a don Alejandro, Monseñor Alejandro, le decían, ¿cómo se está viviendo en la Iglesia Universal las reformas que el Papa está invitando a vivir en torno de las familias? Y me gustó mucho las respuestas que dio el decano de la Rota Romana, les digo, de este tribunal de máxima instancia. Primero dice el decano, dice, el pontificado del Papa Francisco ha inaugurado un proceso de reformas a diversos niveles en el seno de la iglesia. Reformas que en muchos campos eran deseadas y esperaban una decisión valiente que aceptase los inevitables riesgos que comporta todo cambio. La verdad, está diciendo ahí qué valentía del Papa, ¿eh? Y bueno, no solamente del Papa, sino aquí todos los que formamos la iglesia, se necesitaba una reforma en torno a la familia y al matrimonio. Y bueno, aquí dice, fue una decisión muy valiente, sabiendo todos los riesgos que iba a comportar todo este cambio. Y luego pone acá, en el siguiente cuadro puse, en su respuesta, a este respecto, el pontífice, en el discurso de la Curia Romana del año 2016, reconocía que el verdadero alma de la reforma son los hombres que forman parte de ella. Diciendo, lo primero para que se logren todas estas reformas que está invitando el Papa Francisco, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo que dice aquí, tener una conversión individual para verdaderamente llevar a cabo estas reformas. Y esta es una tarea de las más difíciles, cómo tener una conversión individual para después ahí empezar la conversión parroquial, la conversión de la diócesis, la conversión de toda la iglesia, pero primero hay que comenzar nosotros para lograr estas reformas. Y luego ya en cuestión de los procesos de nulidad dice, la reforma del proceso matrimonial canónico nace del deseo de responder a la petición general presente en la iglesia desde hacía mucho tiempo ya. Era muy deseado esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial. Dice, ¿cuáles fueron
los beneficios de esta reforma del proceso de matrimonial canónico, pues hacer los procesos canónicos más accesibles a los fieles, especialmente aquellos que se refieren a las causas de declaración de la unidad matrimonial. Les digo, por eso ahorita muchas personas ya están informadas y claro, nosotros en los tribunales tenemos muchísimo trabajo, ¿sí? También decía el decano de la Rota Romana, la innovación de esta reforma requiere apertura y aplicación para acoger y desarrollar el patrimonio de ciencia y cultura preexistente. Ahí nos decía algo para nosotros los tribunales, decía los tribunales eclesiásticos, los operadores del derecho, los párrocos y los laicos deben esforzarse con espíritu atento y sensible al camino histórico del pueblo de Dios, en contribuir y colaborar profesionalmente y prudentemente al bien del matrimonio y de la familia, es decir, a la salvación de las almas. Por eso ahorita, cuando me hicieron la invitación, decía, híjole, ahorita tener todo esto, ustedes como laicos, y que ayuden, contribuyan, colaboren profesionalmente al bien del matrimonio y a la familia para la salvación de las almas. Híjole, se está cumpliendo este deseo del Papa, estas reformas que están haciendo, ¿sí? Por eso quería compartirles esto. Y bueno, ustedes o los que se vayan a dedicar o que les vayan a invitar para acompañar y hacer un discernimiento a aquellas parejas que quieren que se le investigue si su matrimonio fue válido o no, una de las cosas que yo siempre les pido es tener misericordia. Y por eso este texto de Lucas 6:36, yo les pido que quienes vayan a acompañar y quien ayuden a discernir, nunca se les olvide este texto que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia con el prójimo es el mandamiento fundamental de Jesús. No es fácil cuando estamos frente a una pareja que está sufriendo una crisis matrimonial. No es fácil cuando una pareja, unos esposos, han llegado al fracaso matrimonial. Por eso yo les pido que si alguien se va a dedicar a esto, nunca se olvide que hay que tener muchísima misericordia. Por eso ahí pongo que nos ilumine ese texto, que la misericordia con el prójimo es el fundamento, es el mandamiento fundamental de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando estemos con una pareja, un matrimonio en crisis o un matrimonio que ha fracasado, hay que tratarlos con mucha misericordia, ¿sí? Y les comparto estas frases del Papa Francisco del Sínodo de la Familia del año 2014-2015, que les digo, esta nueva reforma de los procesos de nulidad matrimonial ha sido gracias a los sínodos de la familia, ¿sí? ¿Qué decía el Papa Francisco en la clausura del sínodo del 24 de octubre del 2015? Decía lo siguiente, siempre mirar con ojos de misericordia los casos difíciles y las familias heridas. Los estoy sensibilizando, para quienes se dediquen a acompañar y a discernir a parejas que están en crisis o que han llegado al fracaso matrimonial. También en la audiencia general del 5 de agosto del 2015 decía el Papa, el sínodo redescubrió la imagen de una iglesia que con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos, sin excluir a nadie. Hay veces personas que han llegado al divorcio, que han llegado a la separación y de verdad se sienten excluidas de la iglesia, pero es porque no les tendemos esa mirada, esa acogida misericordiosa y que se pueda hacer algo en la iglesia. Y ahí es donde tenemos que informarles de los procesos de nulidad matrimonial, ¿sí? También en esa misma audiencia me gusta mucho lo que decía el Papa, dice, hay una necesidad de una fraterna y atenta acogida, el amor y la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas porque hay unas personas que así se sienten, ellas forman parte siempre de la iglesia, es preciso manifestar la disponibilidad de la comunidad y animarlos a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la iglesia. La iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie, ¿sí? Sin embargo, advirtió, no
tenemos recetas sencillas, por lo que hablar de una atención pastoral es todo un trabajo que es preciso crear con fidelidad a la iglesia, con paciencia y creatividad pastoral, ¿sí? Esto también es muy interesante y por eso lo puse aquí, como dice el Papa. Bueno, sí, tenemos estas situaciones dentro de la iglesia, pero tampoco no tenemos recetas sencillas. Es necesario de una atención pastoral que se va a requerir un gran trabajo, con fidelidad a la iglesia también aquí, ¿eh? No tenemos que ser laxos tampoco en ese acompañamiento, en ese discernimiento, ¿sí? Ha sido tal vez muy sonado de que si hay que permitir los sacramentos a las personas que se han divorciado, divorciados vueltos a casar, bueno, hay que ser fieles a la iglesia. También hay que ser muy creativos. Y quiero compartirles estas siguientes diapositivas que no son mías. Esas yo las tomé de un curso que tuvimos, que nos recibí, y se me hicieron muy interesantes algunas de ellas y que se las quiero compartir hoy a ustedes y que creo que ojalá esto les anime para trabajar en esta pastoral de acompañamiento y discernimiento. Dice, la pastoral familiar debe ser formativa, preventiva, curativa y judicial. No sé si de los aquí presentes, alguno de ustedes esté trabajando en la pastoral familiar. Bueno, toda esta reforma del Papa Francisco tenemos que estar unidos. Obispo, presbíteros, diáconos, pastoral familiar y tribunal. Si se hiciera un buen trabajo, ayudaríamos muchísimo a muchas familias, a matrimonios en crisis, a matrimonios que han llegado al fracaso matrimonial, ¿sí? Por eso quiero invitar a que la pastoral familiar veramente tenga estas características: formativa, preventiva, curativa y judicial, ¿sí? Bueno, quería hacer énfasis en eso. Líneas pastorales, ¿qué se puede hacer? Primeramente, para hacer todo este trabajo de acompañamiento, de ayudar a los matrimonios, el primero que debe comprometerse son nuestros obispos, ¿sí? ¿Qué debe de hacer ya así en concreto nuestros señores obispos? Primeramente, para esta pastoral, recordemos, no es que nuestros señores obispos se van a dedicar a la pastoral familiar, a los matrimonios en crisis, ¿no? ¿Verdad? Tiene muchísimas cosas que realizar, pero sí que tiene que hacer. Primero, buscar personas idóneas para el ejercicio de la función judicial, con formación y dedicación exclusiva o prioritaria. Para esto, bueno, pues siempre es necesario que eh, elija algunos sacerdotes para que nos preparemos en este ámbito, ¿verdad? No sé cuántos sacerdotes se dediquen a esta pastoral, a los tribunales, no sé, pero bueno, debe estar ahí la preocupación de nuestros obispos. También estableciendo mecanismos efectivos de control, ¿sí? Instituciones de atención, en fin, que ahorita les voy a compartir. Y otra de las funciones, y eso ya lo van a comprender atendiendo a los casos del proceso más breve que le competan siempre al obispo, pero esto último lo van a comprender cuando les explique los procesos de nulidad matrimonial que existen dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, también otra de las cosas que yo invitaría, no sé si algún hermano sacerdote esté en este curso, una de las cosas que también tenemos que tener mucha pastoral es tener mucha atención en la presentación matrimonial. No sé, me imagino que es más realidad en Saltillo, pero yo las veces que tengo o que hago alguna presentación matrimonial y les empiezo a hacer las preguntas y yo trato de hacer más bien un diálogo, más que hacer las fórmulas que trae ahí el libro de presentación. Todos los matrimonios, todos los novios parece que son perfectos. Nos dicen puras cosas bonitas, ningún problema, nada. Todos trabajan, ningún vicio, en fin, pero nos ocultan muchísimas cosas. Por eso muchos de los matrimonios o de las bodas que se celebran son matrimonios nulos, ¿sí? Por eso una de las líneas pastorales que yo invito a mis hermanos sacerdotes es tener mucha atención en la presentación matrimonial. Ahí podemos ayudar también a discernir, ¿sí?
Otra de las cosas que nos pide el Papa siempre es el principio de proximidad entre el juez y el fiel. Hay que ser cercanos. Por eso aquí dice, debemos de buscar un equipo de trabajo con personas, sacerdotes y laicos preparados, logrando descentralizar, ¿sí? Ayudar a estos matrimonios. También una de las cosas buenas es elaborar subsidios necesarios de información, formativos, de instrucción del proceso de nulidad matrimonial. Nosotros les comparto, poco a poco hemos por ahí teniendo reuniones para elaborar subsidios de información y de formación también, que sepa los matrimonios, sobre todo los procesos de nulidad matrimonial. También siempre es importante la educación y la preparación. Siempre es importante tener encuentros de formación y de estudio, que se conozcan los documentos rectores en el proceso de nulidad matrimonial, que lo que les voy a compartir yo, pues perdón, van a conocer estos documentos. Desde ahorita, bueno, no sé si ustedes tengan conocimiento que dentro de la iglesia existe el Código de Derecho Canónico, toda la normativa de la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué tiene una normativa la iglesia? Eso lo pueden ver en el último canon. Es para nuestra propia salvación, ¿sí? Y aquí pongo el documento que dio el Papa Francisco de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, que también se los voy a explicar, el documento Mitix Judes Dominus Jesus, ¿sí? Es importante quienes se adentran en esta pastoral que conozcan las causales y los procesos de nulidad matrimonial, y que bueno, con esta invitación que me han hecho, se los voy a dar a conocer. Sobre los agentes pastorales, bueno, se les pide formación. Esto implica la preparación de un número suficiente de personal, y aquí pongo, o se resalta en esta diapositiva, suficiente. Aquí no podemos decir, bueno, con 2 sacerdotes y con 2 laicos, con eso vamos a tener para atender toda esta pastoral. No, híjole, sí necesitamos un número suficiente de personal integrado por sacerdotes y laicos, logrando un itinerario de acompañamiento y de discernimiento pastoral. Por eso, de verdad, creo que al verlos ustedes van a ser una gran esperanza para la diócesis de Saltillo, de verdad. Bueno, el trabajo siempre lleva esta pirámide. Se tiene que siempre haber un trabajo diocesano, un trabajo por decanato o por zona, y un trabajo parroquial, ¿sí? Para atender a matrimonios, ¿sí? Solamente, bueno, quiero darle así pinceladas para no tardarme demasiado explicando todo esto. Una de las cosas y novedades de esta reforma del Papa Francisco es que se nos pide que se empiecen a crear o fortalecer los centros de orientación familiar. Ahorita se los voy a explicar más esto, y ahí es donde ustedes nos pueden ayudar muchísimo para ese acompañamiento, ese discernimiento, para ayudar a los matrimonios en crisis o para ayudarlos a que comiencen su proceso de nulidad matrimonial, ¿sí? Dice, brindando un servicio de información, consejo y mediación en vistas de la investigación preliminar del proceso matrimonial. Pero también estos centros de orientación familiar pueden servir para ayudar a matrimonios que estén en crisis, ¿sí? Y bueno, pues hay que también hacer uso de los medios de comunicación para que esto llegue a más personas, haya más atención, orientación, ¿sí? Ojalá por ahí tengan en su diócesis, ahí en Saltillo, la pastoral de los medios de comunicación, que también tenemos que estar en comunión, el tribunal con la pastoral de los medios de comunicación para que se informe. Entonces también por ahí quiero inquietarlos. Quienes les gustan los medios de comunicación, pues también ayuden en este trabajo informativo para que llegue a más personas y los podamos atender. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas o finalidades de este curso, pues es saber
acompañar y a discernir. Entonces, creo que estas dos palabras de hoy en adelante no se nos debe de olvidar. Si quieren ayudar en esta pastoral, su misión va a ser acompañar y discernir. Pero, ¿qué es lo que nos va a ir guiando en ese acompañamiento y discernimiento? La misericordia. Eso no se nos debe olvidar. Si vamos a acompañar y si vamos a ayudar a las parejas a discernir, hay que hacerlo con mucha misericordia. ¿Y qué discernir? Me gusta mucho este texto que puse aquí. Discernir, vamos a hacer un examen de conciencia. Y un examen de conciencia que nuestra situación sea frente a Dios. Así de sencillo pongo esta pregunta: ¿qué discernir o cómo discernir o qué es discernir? Hacer un examen de conciencia de mi situación ante Dios. Eso es lo que hay que ayudarle a los matrimonios en crisis o a los matrimonios que han llegado a un fracaso. A ver, vamos a ayudarles a hacer un examen de conciencia con su situación actual y la van a hacer frente a Dios. Es un verdadero discernimiento, ¿sí? Porque estamos tocando un sacramento. No es cualquier discernimiento, sino lo que tenemos que hacer frente a Dios, ¿sí? Le estoy dando pautas para saber cómo acompañar y discernir. Y estas actitudes de acompañar y discernir nos van a ayudar muchísimo, porque son fundamentales para evitar el grave riesgo de mensajes equivocados, como la idea de que algún sacerdote pueda conceder rápidamente excepciones o de que existen personas que pueden obtener privilegios sacramentales a cambio de favores, ¿sí? Cuando veramente no acompañamos y no discernimos, ahí es cuando podemos caer en ese peligro y no ser fieles al magisterio de la iglesia, decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes son divorciados, vueltos a casar, pero ¿saben qué? Les voy a confesar y van a comulgar. A ver, pero ya los acompañaste, ya este es un discernimiento y esa será la salida de ayuda a un matrimonio en crisis o a un matrimonio que ha fracasado. Bueno, por eso les digo, acompañar y discernir nos va a ayudar para evitar ese gran riesgo de mensajes equivocados, ¿sí? Y que en lugar de ayudarle a estas parejas, híjole, los vamos a confundir o a dañar, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién debe de ayudar, acompañar o hacer este discernimiento? Dice, el camino más lógico sería la charla entre el fiel en situación regular y un sacerdote, preferentemente con el párroco. Y eso es cierto, ¿no? Tal vez un matrimonio que anda en crisis, pues no va a llegar así con alguien de ustedes que es laico, no porque no estén preparados, no, al contrario, creo que tienen muchísima riqueza ustedes como laicos, pero creo que el camino primero lógico es que van a ir con un sacerdote. Y a veces es preferente que vayan con el párroco. Y bueno, ya si alguien se acerca con un sacerdote, con un párroco, y tenemos las estructuras de acompañamiento y discernimiento, bueno, ahí es donde podrían remitirlos a quienes se dedican a esta pastora. Pero les digo, creo que el primer camino más lógico es que lleguen con un sacerdote. Y qué bueno que fuera el párroco, ¿sí? Bueno, ya hemos hecho toda esta introducción. Vamos ahora a estas dos palabritas, el acompañamiento y el discernimiento. Bueno, lo voy a hacer por modo con esta pedagogía de haciendo preguntas y contestando, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que quiero formular es, ¿qué es el acompañamiento para matrimonios en crisis o de personas separadas? ¿Qué es? Y pongo aquí, pues, esta frase. Bueno, para hacer ese acompañamiento es necesario un discernimiento particular para acompañar pastoralmente a los separados, los divorciados o los abandonados. Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge, ¿sí? Entonces aquí, con esto, estoy diciendo que es el acompañamiento, ¿sí? Es
buscar ese discernimiento particular, acompañar a esas personas, sentir ese dolor, acogerlos, valorarlos. Vamos a acompañarlos. Eso tiene que tener estas características, ¿sí? De aquí la necesidad, aquí sigo, de aquí la necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación a través de centros de escucha especializados que habría que establecerse en las diócesis. Todo esto estoy hablando desde el ámbito jurídico, ¿eh? A partir de lo de la reforma del Papa Francisco, ¿sí? Es necesario tener estos centros especializados de acompañamiento y discernimiento, y es donde ustedes nos pueden ayudar muchísimo. 3 funciones que son necesarias para el acompañamiento. Primero, poder ayudar a superar las crisis matrimoniales. Eso es un trabajo ideal, que ayudáramos a los matrimonios en crisis para que no, antes de que se verifique si hay un proceso de unidad matrimonial, bueno, si se puede salvar un matrimonio, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo. 2, también otra de las funciones de ese acompañamiento es pues verificar en los casos concretos la validez o no del matrimonio, que tal vez también ese acompañamiento nos vamos a dar cuenta de que posiblemente sea un matrimonio inválido, ¿sí? Y 3, bueno, si descubrimos eso, vamos a ayudarle para recoger los elementos útiles para un eventual proceso de nulidad matrimonial. Entonces, para que vean lo importante que es acompañar y el hacer un discernimiento a parejas, a matrimonios que están en crisis o que han llegado a un fracaso, ¿eh? Por eso es importante estos centros que se constituyan en las diócesis. 2, ¿cómo inicia un camino de discernimiento una pareja en crisis o una persona separada? Era lo que yo ahorita ya les comentaba, ¿verdad? Generalmente comienza en la parroquia, acercándose a su párroco. Y bueno, pues aquí la conversación con el sacerdote en el foro interno, porque a veces comienza ahí, en la confesión. Ahí es cuando nos comentan, pues padre, ¿sabe qué? Yo soy una persona divorciada, ya tengo tanto tiempo, y ya ahí uno empieza a tener una conversación con las personas, ¿verdad? También les voy a ser sincero. Hay veces que nos llegan los sacerdotes, los escuchamos, pero no los atendemos. Por eso la importancia del trabajo que puedan hacer ustedes como laicos, y sería grandioso, ¿eh? Bueno, aquí dice, contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Bien, esto es lo que sería ideal tener en las diócesis, ¿sí? Y sería interesante que hasta hubiera estos centros de información, de consejo y de mediación, que hubiera a veces no solamente uno en toda la diócesis, sino que a veces se tuviera, sería ideal que se tuviera un centro de información, consejo y mediación, no sé, por decanatos o por zonas, para que sean atendidas muchos matrimonios en crisis o que han llegado al fracaso. Entonces, ¿qué es un centro de información, consejo y mediación donde ustedes como laicos pueden ayudar y también los sacerdotes? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es un centro de información, consejo y mediación? Aquí lo pongo, dice, es una estructura estable. ¿Y a qué me refiero con estructura estable? No significa de que nuestro señor obispo diga, voy a hacer un centro de información, de consejo y mediación, y solamente va a durar medio año, y en medio año todas las personas que lleguen se les va a atender. No, tiene que ser una estructura estable, especializada en la escucha, donde hay personal preparado, que pueda estar integrado por clérigos, religiosos y laicos, que conduce a las parejas en crisis o a las personas separadas a un atento discernimiento y acompañamiento, ¿sí? Esto es lo que pide el Papa Francisco en esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial. También crear centros de información, consejo y mediación. Y aquí les pongo esta definición bien sencilla, que es quienes lo deben de integrar
¿Y por qué es tan importante? Porque ahí es donde se va a vivir ese acompañamiento y ese discernimiento. ¿Sí? Pongo aquí, sería ideal que en cada zona pastoral existiera un centro de información, consejo y mediación que debería estar inserto al interior de la pastoral matrimonial. Entonces, se va a crear un centro de información, consejo y mediación. Vamos a vincularnos también con la pastoral matrimonial, la pastoral familiar. No podemos ser una isla, este centro de información, sino vamos a trabajar una pastoral de conjunto. ¿Sí? No sé si los conceptos sea claro. Por ejemplo, aquí que pongo, sería ideal en cada zona pastoral. Bueno, es la manera como están divididas una diócesis por zonas, por decanatos. Si no, bueno, ya en las preguntas después van a salir algunas dudas, ¿verdad? Pregunta 4 que formulo. ¿Quién acompaña a los matrimonios en crisis y a las personas separadas? La iglesia entera debe iniciar a sus miembros, sacerdotes, religiosos y laicos en el arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias delante de la tierra sagrada del Éxodo. Entonces, ¿quiénes pueden acompañar? ¿Quiénes pueden ayudar a este discernimiento? Sacerdotes, religiosos y laicos. Toda la iglesia entera tenemos que involucrarnos en esta pastora. Vale la pena, ¿eh? Y bueno, aquí pongo esto. Los párrocos son las personas ideales para iniciar un acompañamiento porque les voy a repetir con qué figura se acercaría un matrimonio en crisis o un matrimonio que ha llegado al fracaso, realmente algún sacerdote, al párroco. Bien, ya después de que he profundizado en estas dos palabritas de acompañamiento y discernimiento, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una entrevista para acompañar, para ayudarles al discernimiento? Y yo voy a hablar sobre la entrevista desde la perspectiva que dice lo jurídico, ¿eh? Alguien experto en entrevistas, no sé qué, ha estudiado medios de comunicación, tal vez tenga técnicas de entrevista, o tal vez alguien que ha estudiado psicología sabe también cómo entrevistar a un pacientito, en fin. Yo me enfoco desde la parte jurídica cómo hacer una entrevista, ¿eh? Bueno, formula esta pregunta, dice, el primer paso de acompañamiento es una entrevista personal. ¿Cómo debería ser esta entrevista? Primero, teniendo una capacidad de escucha y empatía, ¿sí? Recuerden, no es lo mismo escuchar que oír. Una persona que escucha pone toda su persona hacia otra. Oír solamente pues, los sonidos de la otra persona y se acabó. No. Si alguien va a hacer una entrevista, tiene que tener una actitud de escucha y de empatía también. Porque se imaginan, llega un matrimonio en crisis, un matrimonio que ha llegado al fracaso, una pareja, es bien duro que exprese, ¿eh? No sé, bueno, les comparto ya cuando yo hago las entrevistas en un proceso de nulidad matrimonial, híjole, nuevamente sacar todo lo que pasaron. Hay personas que empiezan a llorar porque recuerdan todo lo sucedido en la vida matrimonial o ya desde antes, en el noviazgo. Pero se genera una empatía muy bonita, cómo van sacando todo. Y me gusta mucho porque a veces ya cuando terminamos la entrevista, hay unas personas que dicen, padre, necesitaba que alguien me escuchara. Me voy hasta ahora en paz. Por eso les pido que quienes van a hacer entrevistas y es en ese acompañamiento, una capacidad de escucha y de empatía. También a conocer su íter biográfico, ¿verdad? ¿Se imaginan tener un formulario ya así se tiene que hacer la entrevista, tengo que hacerle estas preguntas, pero oye, primero pregúntale su nombre, a ver, pregúntale su edad, o sea, cosas de su biografía que le demos confianza, ¿no? Bueno, 3, se tenga un adecuado esquema de la entrevista también, ¿sí? No voy a estar ahí vagando, me llegó esta persona que la voy a acompañar, le voy a ayudar a discernir, bueno, pues ahí voy a ver qué pregunta le voy a hacer. No, hay que tener un esquema de entrevista también, ¿sí? Claro, ya dependiendo la situación, se van formulando ahí otras preguntas, pero sí decir, esta es mi entrevista lógica que necesito hacer.
4, versar sobre los hechos de crisis de pareja o bien la validez o nulidad del matrimonio. Bueno, esto ya teniendo contacto con las personas, vemos, ahí podemos discernir nosotros, creo que este es un matrimonio que está en crisis o esta pareja vamos a remitirla a que se estudie su matrimonio porque probablemente se puede llevar a cabo un proceso de nulidad matrimonial, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos para hacer esas entrevistas? Yo ahorita les decía, tenemos que tener un esquema lógico de hacer las preguntas. Yo aquí les voy a poner algunas cosas que tenemos que preguntar, ¿sí? Ya cada quien puede ser creativo, pero esto creo que es lo base para hacer una buena entrevista. A ver, a veces matrimonios en crisis o matrimonios que han llegado al fracaso, pues no van a llegar los dos. Realmente va a llegar uno y generalmente siempre va a ser la mujer. Bueno, si voy a tener una entrevista con una mujer, con un hombre, bueno, a ver, primero les digo, aparte de conocer su íter biográfico, a ver, pregúntenle, a ver, empiecen a explicar cómo fue que se conocieron ustedes. ¿Desde hace cuánto tiempo se conocieron antes de pedir el sacramento del matrimonio? ¿Cómo fue que se conocieron? Y ahí empieza la entrevista, el diálogo para nosotros empezar a acompañar y ayudarles a discernir. Después de que se conocieron, a ver, compártanos cómo fue su noviazgo. Ya desde el noviazgo uno se encuentra muchas cosas. Les voy a repetir, a veces en la presentación matrimonial todo es dulzura, que llevan un noviazgo muy bonito, en fin. Pero ya cuando tienen estas entrevistas, después de que han pasado una crisis o el fracaso, ya empiezan a decir, no, es que en el noviazgo ya él era muy celoso, no le gustaba trabajar, no estudió, ya tenía problemas de alcohol. Bueno, ya empezamos ahí, ya desde sabiendo del noviazgo muchas cosas. También otra de los aspectos es, ya ver, ¿y por qué decidieron casarse? ¿Qué fue lo que los motivó? Y ahí muchos dicen, no, pues decimos casarnos porque salí embarazada. Híjole, pues probablemente ese matrimonio pues es un matrimonio inválido, ¿sí? Que debe de haber entera libertad, no presión por nada. Bueno, también este aspecto es importante. Las condiciones y la intención prenupcial, a ver, todo el proceso antes de casarse, cómo fue, hasta el casarse al civil, la condición psicológica y circunstancias externas al momento de la boda, también es interesante. Los consejos y el parecer de los familiares y amigos, porque hay veces que ya desde antes hay alguno de los novios que le dicen, no, es que no te cases, sabemos esto y bueno, sí. Otros elementos que también son parte importante de la entrevista, ¿sí? Esto que les estoy dando son pequeños pistas de lo que hay que hacer, preguntar, ¿sí? No viene así tal cual la pregunta, pero son los aspectos importantes para comenzar ese acompañamiento y ese discernimiento a una pareja que ha llegado, un matrimonio que está en crisis o que ha llegado al fracaso matrimonial. También a ver cómo se llevó la preparación remota inmediata del matrimonio, la misma celebración de la boda. También eso es interesantísimo, ¿sí? Ahorita les voy a compartir. Ahorita tenemos un caso de un sacerdote que ahí hizo un rito muy extraño de la celebración. Bueno, pues por eso este punto es importante preguntar, ¿no? Y ahí tenemos ese caso. También, a ver, después de la boda, ¿qué pasó? ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo fue su convivencia conyugal? Y tocar este aspecto de los hijos, que también es interesante. Las dificultades o crisis matrimoniales. Híjole, este tema ya es donde sacan muchísimas cosas y hay que tocarlo en la entrevista. También hay que preguntar sobre las circunstancias y causas que llevaron a la separación o al divorcio y cuál es su situación actual y empezar el acompañamiento y el discernimiento, ¿sí? Entonces, ojalá les haya quedado claro así como que cuáles son los puntos claves que hay que utilizar en esa primera entrevista o en ese mismo acompañamiento, ¿verdad? Bueno, se puede llevar acompañamiento y
y en una primera entrevista tocar cómo se conocieron y hasta el noviazgo. La otra, ver, otra entrevista, cómo fue que decidieron a casarse, la boda, todo lo que fue la convivencia conyugal. ¿Sale? Bien, pregunta 2. ¿Cuáles deberían ser los frutos de una entrevista? Digo, no es solamente indagar y, ya me dijo todo esto. No, a ver, debe de haber algunos frutos de una entrevista. Primeramente de ello es conocer los aspectos generales de ese matrimonio concreto. Conocer los problemas que han pasado, si hubo violencia física, problemas psicológicos, problemas legales. Entonces, esa entrevista sí nos tiene que llevar a un conocimiento de ese matrimonio. Algo también muy productivo es, para que sea una buena entrevista, lo adecuado es que se lleve entre 40 minutos a 1 hora, ¿sí? Ya una entrevista que dure más de 1 hora no va a traer muchos frutos, la verdad. Se va a hacer pesado, tedioso. Por eso si se fijaron los aspectos que debe de contener, a ver, ya llevar un formato de las preguntas, buscar la escucha, la empatía, para que todo vaya fluyendo de la mejor manera. Y si se diera otro de los frutos, pues empezar a tener un panorama sobre el caso matrimonial y de cada persona. Y esto va a ayudar muchísimo, esto último, porque si a una se descubre en el acompañamiento y discernimiento de que se puede iniciar un proceso de nulidad matrimonial, pues todo esto que han elaborado después nos va a servir como pruebas. ¿Sale? Y el entrevistador, ya después de que ha acompañado y les ha ayudado a discernir qué es lo que tiene que hacer, canalizar. Canalizar a las personas según 2 situaciones, ¿sí? Y eso ya es el fruto de ese primer acompañamiento, discernimiento. ¿A dónde los va a canalizar? Bueno, si son una pareja en crisis, un matrimonio en crisis, lo más ideal, lo que tiene que hacer ese centro de información, asesoría y mediación, o el que ha entrevistado, ya sea un sacerdote, un religioso, un laico, y que descubra que es un matrimonio en crisis, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a mandarlo a la pastoral familiar. Ahí debe de haber una estructura que le pueda brindar las herramientas para superar sus crisis. Al centro de orientación familiar. Eso es lo ideal. ¿Y qué pasaría si el que entrevista dice, creo que aquí tenemos una duda sobre la validez de este matrimonio que ha llegado al fracaso? ¿A quién lo debe de canalizar? A un asesor experto en el ámbito jurídico y canónico, ¿sí? Que le ayude para que comience un proceso de nulidad matrimonial. Y aquí ya vamos a adentrarnos a este último cuarto punto y con esto vamos a finalizar. Ya cuando se tiene toda esta entrevista y que se remitió a un matrimonio que ha llegado al fracaso, se remitió a un experto en derecho canónico, una persona que tiene conocimientos de derecho canónico, la va a remitir. Y aquí que va a comenzar una investigación prejudicial, ¿sí? Que dentro de esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial, se dice que antes de que se comience un proceso de nulidad matrimonial, debe de haber una investigación prejudicial o pastoral. Y es bien importante esta investigación y que la verdad, esto nos ayudaría muchísimo que ese centro de orientación, de información, de mediación, nos ayudaran también. No solamente a entrevistar, acompañar y ayudarles a hacer un discernimiento, sino también que nos ayudaran a la investigación prejudicial. ¿Y qué es la investigación prejudicial? Esa primera entrevista que les digo y que nos llegan a los tribunales. Entonces nosotros, esto nos ayudaría a quitarnos todo este tiempo y dedicarnos a los que nos dedicamos ya en un tribunal, específicamente a los procesos. Y esta parte sería muy bueno que se dedicaran algunos sacerdotes, algunos religiosos, laicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es la investigación prejudicial. La primera de ellas es lógica la pregunta que formulo. ¿Qué es la investigación prejudicial?
La investigación prejudicial o pastoral consiste en una serie de consultas o asesorías de carácter extrajudicial. ¿Por qué de extrajudicial? Porque todavía no estamos en un proceso de nulidad matrimonial, ¿sí? Por eso se llama o pastoral. Es fuera del juicio del proceso y sirve para determinar el mérito de una posible demanda de nulidad matrimonial. Es decir, esta investigación prejudicial nos va a ayudar para que se comience un proceso de nulidad matrimonial. Ya para que se nos llegue al tribunal con su demanda y ya iniciarlo, y no que el tribunal haga todo, ¿sí? La investigación prejudicial es facultativa, es decir, no tiene carácter obligatorio, pero la experiencia dice que sí es muy importante, ¿sí? Número 2, ¿para qué sirve entonces ya concretamente la investigación pastoral? Bueno, pues ya les comentaba ahorita, conocer la condición de los fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez de su propio matrimonio o están convencidos de su nulidad, y recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial, ordinario, breve o documental. Bueno, ya aquí les adelanto los tipos de procesos de nulidad matrimonial que hay. Hay un proceso ordinario, hay un proceso breve, más breve, y documental. Esa va a ser, se los voy a dar a conocer el próximo viernes. Les voy a explicar cuáles son los pasos para hacer un proceso de nulidad matrimonial desde el proceso ordinario, cómo se hace el proceso más breve y el proceso documental, ¿sí? Claro, yo sé que no es porque se vayan a dedicar a esto, simplemente lo hago, se los doy a conocer de una manera informativa, no porque se vayan a dedicar a ello. Y también ayuda muchísimo la investigación pastoral o prejudicial para la elaboración del libelo, ¿qué es el libelo? Es el escrito de demanda por el cual se llega al tribunal para poder comenzar un proceso de nulidad matrimonial. Número 3, ¿quién lleva a cabo la investigación prejudicial? ¿Quién puede hacer esa investigación prejudicial? Personas idóneas, a veces puede ser el párroco o aquel que haya preparado los cónyuges, pueden ser también otros clérigos, consagrados, religiosos o laicos, pero ojo, aprobados por el ordinario del lugar, por el obispo. Eso sí lo quería poner en claro. Si alguno de ustedes como laicos después se prepara todavía más, se hacen estos centros de orientación, de información, de mediación, y también se les da la función de hacer esta investigación prejudicial, debe ser siempre y cuando aprobados por el ordinario del lugar, ¿sí? Ya después de que se le notifica al señor obispo, sabe que hubo una preparación, sigue un acompañamiento, se siguen actualizando, están preparados, nos pueden ayudar para la investigación pastoral. Qué bueno, ¿eh? Y les digo, esto nos va a ayudar muchísimo para aligerar el trabajo que tenemos en los tribunales. ¿Vale? 4. ¿Qué elementos útiles debería recoger el asesor canónico en la investigación previa? Bueno, quien se dedique a esto, estos elementos. Todos los datos para ayudarles a hacer el libelo o el escrito de demanda. También es importante tener sus domicilios porque si después se celebra un proceso de nulidad matrimonial, también hay que saber dónde residen para ver si el tribunal es competente o no, dónde remitirlos. También es importante ir recabando los documentos que les pedimos, los testigos que les pedimos, pruebas, un expediente prematrimonial. Esto que les ahorita muestro, lo van a entender el día de mañana. Cómo esa investigación prejudicial o pastoral va a terminar ayudándoles a la pareja que lo solicita a que haga su libelo, ¿sí? Y ahí van a comprender, por qué dentro de esa investigación es importante tener todos estos elementos que les pongo aquí, ¿sale? Bueno, esto ya es para mañana. Y para concluir, quiero ponerles un video para sensibilizarlos a lo que ya va a ser más práctico, a esta nueva reforma del Papa Francisco,
Les voy a poner un video y es para sensibilizarlos solamente para lo que vamos a ver el día de mañana y el día viernes. Si no se escucha, le pido por ahí a alguien que me lo haga saber, ¿sí? Desde estas oficinas del Obispado de la Diócesis de Tula, soy el Padre Ricardo Flores González, trabajo aquí en el Tribunal Eclesiástico y mi oficio es la función de juez. A continuación, queremos compartirles a todos ustedes un resumen del documento que el Papa Francisco ha emitido acerca de la nulidad de los matrimonios. Mi nombre es el Padre Héctor García, colaboro aquí en el Tribunal de la Diócesis de Tula, en el oficio eclesiástico que tengo como defensor del vínculo sagrado. Mi labor aquí, mi servicio es velar y proteger el vínculo sagrado, la indisolubilidad del matrimonio. Todo ello para que se lleve bien a cabo el proceso y se aplique la justicia en el caso concreto, siempre para la salvación de las almas. Esperamos les ayude y les guste esta presentación. Esta es la opinión de la gente, en donde la mayoría de los jóvenes están a favor y los adultos están totalmente en contra porque es algo que no dicta la religión. Que el aborto no es una tragedia. 4 de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar. ¿Debería el matrimonio estar limitado a un hombre y una mujer? Y haré una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario. Los divorcios se han incrementado de manera importante en nuestro país. En nuestro país habrá más miseria, más represión y muerte. Yo cuando encuentro a uno que se casa, a un joven que se casa, a una chica que se casa, les digo, estos son los que tienen coraje. Porque no es fácil formar una familia, no es fácil comprometer la vida para siempre. Hay que tener coraje. Y los felicito porque ustedes tienen coraje. Apritemi le porte della giustizia. Con la apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el pasado 15 de agosto de 2015, entraron en vigor las cartas apostólicas en forma de motu propio, Mitix Iudix Dominis Jesus y Mitix et Misericordias Jesus, ambas sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio.
Con estas palabras se expresa el espíritu con el cual se ha llevado a cabo esta reforma, la cual pretende que cada fiel advierta que la Iglesia lo mira con amor, que siente por él una sincera admiración y que está movida por el genuino propósito de servirlo, de acrecentar su dignidad, de ofrecerle consuelo y salvación. Así pues, se busca mejorar el sistema de declaración de nulidad por la salvación de las almas, mientras se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, no debemos perder de foco que la preocupación más importante de ayer y hoy es la salvación de las almas, la cual continúa siendo el fin supremo de nuestras instituciones, de las leyes y del derecho, que como pastores se tiene el deber de administrar. El mismo impulso reformador, dispuesto a mostrar que la Iglesia es madre y lleva en el corazón el bien de los propios hijos con espíritu de caridad y misericordia, ha también intentado obrar de modo de hacer advertir a los fieles la cercanía tanto física como moral de las estructuras jurídicas eclesiásticas que están a su servicio para hacer justicia. De tal modo que se pide a la Iglesia acompañar a nuestros hijos más frágiles, marcados por amor herido y extraviado. Esta reforma sigue protegiendo el principio de indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio, mientras no se demuestre lo contrario. El Papa Francisco ha querido resaltar que estos ajustes no favorecen la nulidad de los matrimonios, sino la prontitud en el proceso. Cabe destacar que el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna cosa fuera de la muerte. En otras palabras, con la reforma, la doctrina de la indisolubilidad no cambia. Es decir, no se trata de un proceso que conduzca a la anulación del matrimonio. Nulidad es distinto de anulación, y declarar la nulidad de un matrimonio es absolutamente diverso de decretar la anulación del matrimonio. Los criterios fundamentales de la reforma del proceso matrimonial colocan en el centro de la preocupación de los pastores el servicio a los fieles necesitados de un especial cuidado pastoral, luego del fracaso de su matrimonio, y nos guían hacia su recta ejecución. La nueva normativa dispone: la sentencia que declaró la nulidad matrimonial en primera instancia, transcurridos los términos establecidos, se vuelve en ejecutiva. Es decir, ya no será más requerida una doble decisión conforme a favor de la nulidad del matrimonio, para que las partes sean admitidas a nuevo matrimonio canónico, sino que sea suficiente la certeza moral alcanzada por el primer juez, a norma del derecho. Sin embargo, no se niega la posibilidad de apelar esta sentencia, pues la nueva normativa dispone: a la parte que lo considere como el promotor de justicia y al defensor del vínculo, siempre tienen derecho de interponer la querella de nulidad de la sentencia o apelar contra la misma. El proceso judicial requiere, si es posible, el juez colegial, pero es potestad del obispo nombrar un juez único en primera instancia, siempre clérigo, en forma estable o en los casos singulares, siempre atento que en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial deba asegurar que no se permita ningún tipo de laxismo.
En esta reforma, el proceso de nulidad matrimonial, se remarca la centralidad del obispo en el ejercicio del servicio pastoral, de la justicia a través de su activa participación. El obispo en su iglesia, como padre y juez, es ícono de Cristo Sacramento. Por lo tanto, él sea personalmente juez, dando un signo de la potestad sacramental. Para que sea finalmente llevada a la práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II, en un ámbito de gran importancia, se ha establecido hacer evidente que el obispo mismo en su iglesia, de la que está constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles a él confiados. Se espera, por tanto, que tanto en las grandes como en las pequeñas diócesis, el obispo mismo ofrezca un signo de la conversión de las estructuras eclesiásticas y no deje la función judicial en materia matrimonial completamente delegada a los oficios de la curia. Esto valga especialmente en el proceso más breve, que es establecido para resolver los casos de nulidad más evidente. Además de hacerse más ágil el proceso matrimonial, se ha diseñado una forma de proceso más breve para aplicarse en los casos en los cuales la acusada nulidad del matrimonio esté sostenida por argumentos particularmente evidentes. Con la petición realizada al obispo y al proceso instruido por el vicario judicial o por un instructor, la decisión final de declaración de la nulidad o de reenvío de la causa al proceso ordinario pertenece al obispo mismo. Tomando en cuenta cuánto un juicio abreviado pueda poner en riesgo el principio de la indisolubilidad del matrimonio, es precisamente por eso que en tal proceso se ha constituido juez el mismo obispo, que en virtud de su oficio pastoral, es con Pedro el mayor garante de la unidad católica en la fe y la disciplina. Tanto el proceso ordinario como el más breve son de todas maneras de naturaleza estrictamente judicial, lo cual significa que la nulidad del matrimonio podría ser pronunciada solo cuando el juez alcance la certeza moral sobre la base de las actas y de las pruebas recogidas. Este principio se mantiene por el vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares. Cuando una de las partes está en desacuerdo, se le sigue respetando su derecho a apelar la sentencia al Tribunal Metropolitano, siempre y cuando no sea abuso de sus derechos de las partes, solo con el fin de dilatar el proceso sin ningún fundamento válido que lo justifique. Por tanto, conviene que se restaure la apelación a la sede del Metropolitano, ya que este oficio de cabeza de la provincia eclesiástica, estable en los siglos, es un signo distintivo de la sinodalidad en la Iglesia. También conviene que se mantenga la apelación al tribunal ordinario de la sede apostólica, es decir, a la rota romana, respetando un antiguo principio jurídico, de modo que resulte reforzado el vínculo entre la sede de Pedro y las iglesias particulares. Se pide sea asegurada dentro de lo posible la gratuidad de los procesos. Sin embargo, los gastos y costos que ocasiona el proceso correrán por cuenta del interesado y al concluir la causa serán aceptadas cualquier ofrenda voluntaria. Será tarea del ordinario del lugar del acompañamiento pastoral a los fieles y de orientarlos cuando consulten sus dudas sobre la legitimidad de su matrimonio. El tribunal eclesiástico competente procede según las normas establecidas en el Código de Derecho Canónico, dando inicio con una investigación prejudicial, basándose en las confesiones y declaraciones de las partes, en los testimonios de los testigos presentados y en otras pruebas que están libres de toda sospecha y de acuerdo a verdad. Y cuando se detecten casos de una posible nulidad, intentar con delicadeza y discreción
recoger todos los elementos de prueba para encauzar su caso. El hecho de presentar el escrito de demanda de nulidad del matrimonio no significa que el matrimonio sea nulo y así lo vaya a declarar el juez. Ciertamente, existen diferentes causas que declaran a un matrimonio como nulo. Están clasificados en 4 tipos: impedimentos, incapacidades, vicios de consentimiento y, lo que muy pocas veces sucede, defecto en la forma canónica. Los impedimentos matrimoniales son aquellas circunstancias que invalidan el vínculo sacramental por existir antes o en el momento de la boda. Son realidades irregulares que se oponen a la correcta y válida celebración del matrimonio. La Iglesia respeta y defiende el derecho humano de elegir el matrimonio, mas únicamente considera válidos aquellos que se celebran sin causales de nulidad, de modo que la pareja celebre en verdad su unión, como Dios mismo lo instituyó. Son aquellas causales de nulidad que incapacitan a la persona para consentir y o asumir la vida matrimonial tal como este estilo de vida lo exige. Son aquellos hechos o actos inaceptables por ignorancia o farsa para contraer, pues al exigir realidades inauditas en el momento de la celebración de la boda, se está confirmando que la manifestación del consentimiento matrimonial es errónea, está viciada y que por lo mismo es inválida y hace nulo el matrimonio. Es cuando el matrimonio no se celebra conforme a lo prescrito por la Iglesia, siendo este hecho una causal de nulidad por cuanto la boda no se realiza correctamente. Así pues, solo son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el obispo, sacerdote o diácono delegado por el párroco para que pida la manifestación del consentimiento de los contrayentes y lo reciba en nombre de la Iglesia. Es así como hemos llegado a la conclusión de este trabajo. Bueno, pues les quería poner este video para sensibilizarlos para lo que vamos a ver el día de mañana y el viernes, ¿verdad? Mañana explicaré cómo se redacta, después de hacer toda la investigación prejudicial, pastoral, el libelo, y que conozcan cuáles son las causales de nulidad matrimonial, como lo ha expuesto el video, y el viernes presentarles los procesos de nulidad matrimonial, ¿verdad? Bueno, pues con eso es mi participación. Muchísimas gracias. Padre Tadeo, muchas gracias. La verdad es que una delicia su exposición el día de hoy. Y precisamente, hablando de su exposición, le deseo compartir este reconocimiento a nombre del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Saltillo, que lo encabeza el presbítero Mario Alberto Cruz Méndez. Le quiero hacer este reconocimiento por su participación y agradecerle por el tiempo que nos está dedicando y todo este apoyo que sin lugar a dudas son los cimientos para que aquí en la diócesis podamos colaborar para apoyar a tantos y tantos matrimonios que están experimentando momentos de incertidumbre, de oscuridad, que sufren, como bien dijo, ser un bálsamo para tratar de suavizar el dolor en esas heridas que produce el pecado, que produce la misma circunstancia en la vida, y en la medida de lo posible poder salvar los matrimonios que se puedan salvar, y si hay algún indicio de que pueda ser un matrimonio inválido, pues acompañarlos en ese proceso para el bienestar de esas almas. Pues le agradezco mucho su participación el día de hoy. El día de mañana, nuevamente, nos reunimos 10 minutos antes de las 7 para iniciar la segunda sesión, que seguirá profundizando precisamente
en lo que es el proceso canónico para discernir las posibles causas de nulidad matrimonial. El material que vieron el día de hoy se lo vamos a pedir al Padre Tadeo para subirlo en la plataforma y que lo puedan consultar. Y pues primero Dios, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buenas noches, que descansen. Hasta luego. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Padre. Gracias.